Buenas noches, mi nombre es Adrián Ocaña y vengo a hablarles del ordenamiento jurídico, definición y fundamentación, y las desviaciones del derecho. Ordenamiento jurídico. Primero que nada se entiende que la nación es una sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común. La nación forma el Estado está integrado por el territorio, la población y la relación de mando y obediencia. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rigen como la norma suprema por las leyes y del Poder Ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones, tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. No se debe confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se traducen en el conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. Fundamentación. El derecho no es algo que está alejado de la vida cotidiana de todas las personas, sino que envuelve su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Cualquier acto de la vida humana es un acto jurídico. Ejemplo, compras. Se realiza un contrato de compra y venta. Billetes de lotería son títulos de valores. Entendemos que el derecho consiste fundamentalmente en un conjunto sistemático de normas cuya misión esencial es resolver los posibles conflictos que surgen en la comunidad humana, a la que el propio derecho va dirigido con el fin de excluir la utilización de la fuerza individual o la violencia colectiva. Estructura. El derecho, desde el punto de vista de su aplicación, permite establecer una ordenación jerárquica de las normas jurídicas por el proceso de aplicación del derecho, es decir, el procedimiento por el que una norma abstracta se transforma en concreta y una norma general se individualiza en un proceso de generalización decreciente. Varias normas situadas en distintos planos jerárquicos, aplicándose cada vez más concretas en el orden descendente, llegan al caso jurídico concreto, por ejemplo. Ahora bien, García Maínez expresa que el orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un papel doble. En relación con los que están subordinados, tiene carácter normativo, es condicionante. En relación con los superiores, es un acto de aplicación, es condicionado, significando que la situación y el papel que desempeña cada norma de este proceso de aplicación del derecho es doble. Primero, cada norma está condicionada por otra u otras superiores de las que se constituye un acto de aplicación. Segundo, cada norma es condicionante de las normas de inferior rango. Todas las normas tienen dos aspectos excepto la primera. La Constitución, que es la única que condiciona a las demás, y las últimas individualizadas, que por estar en el último plano únicamente son condicionadas por todas las de rango superior y no condicionan ninguna. La pirámide de Merck y Kelsen. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto, mediante el cual se requiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y acotarla. Misión de la conciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelseniana es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Ejemplo, la Constitución, ley, decreto de ley, ordenanza, entre otros. La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistemas jurídicos escalonados. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas. Dentro de un sistema
Es sobre la base del principio de jerarquía, o sea, las normas que componen un sistema jurídico. Se relacionan unas con otras, de acuerdo con el principio de jerarquía. Imaginemos una pirámide escalonada, pues en la cúspide de la pirámide se situará la constitución de un estado. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes. En el siguiente escalón inferior, los reglamentos, y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide compuesta por las sentencias, normas jurídicas individuales. Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas, así el escalón superior es muy pequeño, pues la Constitución solo hay una. El escalón por debajo es más ancho, porque hay más leyes que las constituciones. El siguiente es más ancho que el anterior porque hay más reglamentos que leyes, y así sucesivamente. Ahora bien, por encima de la Constitución y por ende fuera de la pirámide se encontraría un Grundnorm, norma básica o fundamental. La pirámide sirve para reflejar la idea de validez. Cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de validez dentro del sistema. Pero ¿quién otorga validez al sistema? En sí es la norma fundamental. Esta no es una norma positiva, sino una norma hipotética, una norma presupuesta o, en última instancia, una norma ficticia. Es una ficción para evitar que la cadena de validez produzca una regresión hasta el infinito. De otra manera, cabría la pregunta, ¿y qué hay por encima de la norma fundamental? Esta norma presupuesta vendría a decir la Constitución, y el resto de las normas emanadas de ellas son obligatorias a continuación. Se graficará la jerarquía de las normas de Venezuela. En el nivel fundamental se tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la cristalización del acto constituyente. En este nivel podemos destacar tres partes trascendentales en que esta está estructurada. 1. El preámbulo, que se refiere a los principios que rigen la Constitución. 2. La dogmática, que se refiere a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y las garantías constitucionales. 3. La orgánica, que establece la organización del Estado, poderes públicos, los entes que los representan, la función de esos órganos, protección de la Constitución y modalidades para su reforma. Igualmente es importante señalar que en este nivel se encuentran tratados internacionales en materia de derechos humanos, puestos que ellos a través del artículo 23 de la Constitución adquieren rango constitucional. Primer plano de legalidad, comprendido por códigos en derecho. Un código es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático elaborado según las técnicas de la codificación. Los códigos tienen el rango de las leyes y se diferencian de estas solo en su mayor extensión y en la importancia en la actividad jurídica del país. En ellos se engloban sistemáticamente una rama del derecho, código penal, código civil, entre otros, o solo una parte. En este sentido, la Constitución establece en su artículo 202 que las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar código. Leyes orgánicas. El artículo 203 de la Constitución las define como la siguiente manera. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución, las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales, y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Leyes ordinarias. La ley ordinaria es la ley común o civil en cuanto no es ni privilegiada en relación con una persona ni para un Estado. Artículo 202 de la Constitución la define estableciendo que la ley es un acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Leyes habitantes. Conforme al último
aparte del artículo 203 de la Constitución, son leyes habitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al presidente o presidente de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Leyes de base y desarrollo. El artículo 165 de la Constitución establece que las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional y las leyes de desarrollo aprobadas por el Estado. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Decretos de ley. Son actos con fuerza de ley emanados del Poder Ejecutivo Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones, que le recuerda a la Constitución en el artículo 236, numeral 8, por lo que son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República dictar previa autorización por una ley habitante, decretos con fuerza de ley. Segundo plano de legalidad. Comprendido por los reglamentos, son los que proceden normalmente del presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, son de carácter general y tienen como finalidad desarrollar en detalle los mandatos contenidos en las normas superiores sin alterar su espíritu, propósito y razón, conforme al artículo 236, numeral 10 de la Constitución. Esta atribución se denomina en la doctrina la potestad reglamentaria. Tercer plano de legalidad. Comprendido por las normas individualizadas, son aquellas que establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas en casos, situaciones específicos u acto administrativo. Sentencias. Son las que proceden del Poder Judicial y que resuelven un caso concreto. Actos administrativos particulares. Son los que proceden del Poder Ejecutivo. Son de carácter singular o particular. Por ejemplo, nombramientos de funcionarios, remociones, contratos administrativos, etc. Negocios jurídicos. Son los que proceden de la voluntad de los particulares, como por ejemplo los contratos, artículo 1133 del Código Civil. Por último, es menester destacar que la cúspide, el primer y el segundo plano de legalidad son de aplicación general, mientras que el tercer plano de legalidad son de aplicación individual o particular, puesto que atañe única a los sujetos a quienes va dirigida. Producción originaria y derivativa del derecho. Producción originaria del derecho es aquella en que se crea la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, la cual da nacimiento a este mismo ordenamiento jurídico. Sin apoyo en ninguna norma jurídica positiva previa, surge un ordenamiento jurídico por una vez sin apoyarse en ningún orden jurídico anterior. Formas de producción originaria. La conquista u ocupación de territorio de un Estado por otro que impone en él su régimen jurídico. La revolución o golpe de Estado que rompa la continuidad del régimen jurídico existente. El acuerdo para formar un nuevo Estado. Requisitos de la producción originaria. Juridicidad formal. Es necesario que el nuevo régimen establezca mandatos con forma jurídica y no mandatos arbitrarios o caprichosos de quien tenga la suprema fuerza. Reconocimiento interno, es decir, que opere una adhesión de la mayoría de la comunidad que va a regular. Reconocimiento externo, es la aceptación y reconocimiento de la comunidad jurídica internacional. Humanidad de las nuevas normas.
el nuevo orden jurídico originario debe reconocer la dignidad humana, por ejemplo, no establecer la esclavitud. Producción derivativa del derecho. Es aquella forma de producción del derecho en las que las normas se crean de acuerdo con lo dispuesto en un orden jurídico positivo, ya que construido por las competencias dadas a los órganos y según los procedimientos establecidos en ese orden jurídico. Por ejemplo, en Venezuela la Constitución establece cuáles son los órganos competentes para producir la norma y cuál elegir el procedimiento. Entonces las normas producidas surgen por vía derivativa de un ordenamiento jurídico existente. El problema de la plenitud hermética del orden jurídico. La llamada plenitud hermética del orden jurídico es un principio que sostiene el criterio de que no hay lagunas o vacíos en la ley, es decir, que conforme a la concepción sistemática del ordenamiento legal como un todo unitario y coherente, no existen vacíos o lagunas cuando se tiene una visión total de ese ordenamiento, puesto que el derecho es un orden pleno, cerrado, que instrumenta la manera de resolver cualquier conflicto de esta naturaleza, estableciendo los factores de integración para el cumplimiento de este objetivo. El principio de la plenitud hermética del orden jurídico se encuentra establecido de manera expresa en el artículo 4 del Código Civil, que establece, artículo 4, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de la palabra, según la conexión de ella entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Este artículo establece que cuando no exista disposición precisa, expresa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes. O en un segundo orden, se aplicarán a los principios generales del derecho por vía de interpretación. Se aplica de este artículo a todo el sistema jurídico venezolano, con las excepciones que puedan consagrar las diversas materias especiales. Ahora bien, el principio de la plenitud hermética del orden jurídico consiste en la expresión el juez. El juez debe resolver siempre, lo cual significa que la obligación del juez es tanta que no podrá invocar la oscuridad o carencia de normas que le impidan resolver una situación determinada, que dentro del ejercicio de sus funciones le corresponda conocer. De lo contrario, puede incurrir en el delito de denegación de justicia al no proveer o dar una solución al conflicto que se le plantea. Conforme al artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que establece, el juez que se abstuviere de decidir es pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asimismo el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia será penado como culpable de denegación de justicia. Las desviaciones del derecho. La palabra desviación está relacionada con el verbo desviar, que significa salirse del camino marcado. Entonces, se desvía del derecho cuando se utiliza para fines distintos al bien común. Estas desviaciones se definen a continuación. Lo antijurídico y lo arbitrario. Lo antijurídico. Se trata del elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin perseguido por la acción criminal en contradicción con aquel otro garantizando por el derecho. Puede identificarse tres acepciones del concepto de lo que es antijurídico. 1. Una contrariedad del derecho. 2. La violación de la norma jurídica. 3. El deterioro, lección o destrucción que sufre el bien jurídicamente, tutelado por el derecho penal. Lo arbitrario. La arbitrariedad es un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, a las leyes, inspirado por un propósito de maldad.
Delegado Ocando considera que la arbitrariedad debe ser concebida como falla efectiva en la concatenación temporal de normas, es decir, defecto de eficiencia. Solo el órgano del Estado puede cometer arbitrariedad. De hacerlo, un particular será ilícito. Entonces, la arbitrariedad para los órganos del Estado está constituida por el abuso de poder en el ejercicio de sus funciones. Arbitrariedad y justicia. La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. También puede definirse como el supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, según el jurista Justiniano. De igual forma, se dice que justicia es el recto proceder conforme a derecho y razón. Ahora bien, puede aprobarse leyes contrarias al sentimiento o propósito colectivos. Desde el punto de vista formal son leyes, pero si van en contra de los ideales de justicia como virtud e igualdad, estamos frente a la arbitrariedad. Las leyes justas, leyes que imponen un deber de conciencia, nunca pueden llamarse arbitrarias, porque si bien es cierto que pueden existir normas jurídicas arbitrarias, la justicia no puede ser arbitraria porque se dejaría de ser justicia. La palabra arbitrariedad es empleada con mucha frecuencia cuando se quiere indicar que alguien ha actuado o actúa de manera opuesta a la justicia, es decir, con injusticia, atentando contra la razón o bien contra las leyes vigentes y totalmente denominadas por su voluntad o bien por su capricho. Por ejemplo, es una arbitrariedad que la policía los haya detenido sin siquiera pedirles que se identifiquen. La arbitrariedad de tu jefe no tiene límites. No puede hacerte trabajar todo el fin de semana y no pagarte por ello. Cabe destacar que lo que es justicia y lo que no lo es está estrecha vinculación con los valores propuestos y sostenidos en la sociedad y asimismo por las creencias de cada individuo, o sea, que hay un componente social y uno personal en la determinación de aquello que resulta justo y lo que no es justo. Por su parte, Santín, en 2014, opina que la arbitrariedad atenta contra la seguridad jurídica y la certidumbre que debe reinar en las relaciones sociales. Ser arbitrario es actuar a su árbitro. Es decir, que su criterio o leal, saber y entender, esta actitud individualizada, las decisiones basadas en la experiencia personal de cada uno, lo que resulta socialmente pernicioso, duda su naturaleza tornizada e imprevisibles. Poder discrecional. El poder discrecional es la facultad de proceder libremente dentro de las atribuciones y las jurisdicciones que otorga el ordenamiento positivo. Este concepto fundamentalmente está dirigido a los órganos del Estado. También puede decirse que el poder discrecional es cuando la ley permite al funcionario o autoridad cierto margen de decisión, criterio al del funcionario, pero bajo la ley que lo permite. La discrecionalidad, por lo tanto, puede estar asociada a la acción que se deja a criterio de una persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla. Constantemente se representan situaciones las cuales el legislador no ha podido prever cuál es la salida o solución adecuada para atender tal eventualidad social. En base a ello, ha dotado de poder a los órganos de administración pública para que sean quienes, guiados por principios de justicia y equidad, en base a ciertas alternativas propuestas por el propio legislador, adopten la solución adecuada. La justificación del poder discrecional de la administración pública radica en el ejercicio eficaz de la misma en cuanto al cumplimiento de sus funciones, por cuanto la ley, en base al principio de generalidad, no puede regular todas las situaciones que se presentan en las diferentes relaciones jurídicas en la sociedad. En este sentido, Brewer Carias considera como condición indispensable de toda eficiencia administración contar con discrecionalidad. Por parte, se tiene que las autoridades realizan actos contrarios
a las leyes y muy especialmente a la justicia, y se extralimitan en el poder discrecional, se estaría frente a la arbitrariedad.